Durante estas semanas y este año hemos estado tomando un tiempo para descubrir las pasiones del corazón de Dios. Para eso hemos estado revisando y le animo a que en la librería pueda encontrar un libro que se llama Las pasiones del corazón de Dios, donde a mayor profundidad pueda encontrar cada una de estas pasiones. Pero, ¿qué es lo que le apasiona a Dios? Es fácil cuando uno conversa con alguien entender lo que le apasiona. Si usted en estos días tuvo tiempo para conversar con alguna persona que no lo ha visto en tiempo, usted ya sabe dónde está el corazón de esa persona. No solo que le habló de fútbol, de política, de dinero o de música, en todo eso al final dejó a demostrar lo que hay en su corazón. Y de igual manera es con Dios. La palabra de Dios nos habla de ciertas cosas que Él le apasiona, Él ama. Y una de aquellas cosas es que a Dios le apasiona el reino. Solo Jesús utiliza la palabra reino en más de 120 veces. Es decir, de la boca del Señor utiliza la palabra reino de diferentes formas. Fue tanto su anhelo del reino que lo comparó con una semilla mostaza, dándonos a entender que tal vez eso insignificante que tú ves tiene algo majestuoso que va más allá de lo que te puedes dar cuenta. O por ejemplo una red que es lanzada y encuentra a todo tipo de personas. O como un tesoro escondido, que es algo tan maravilloso, algo incalculable que estás dispuesto a dejarlo todo, venderlo todo por eso maravilloso, ese tesoro único que has encontrado. O como un comerciante de perlas, que después de estar tanto tiempo trabajando con ello, se da cuenta de una perla preciosa que no tiene punto en comparación con todo lo demás. Y su vida cobra sentido y valor. Justo a través de cosas cotidianas, Jesús trata de ilustrar la idea del reino. Por lo que el día de hoy vamos a estar profundizando la idea de lo que es el reino del Señor. A través de diferentes formas, Jesús trata de que podamos entender el señorío y el dominio y el control que Dios tiene. Y utiliza diferentes figuras para demostrarlo. Por ejemplo, cuando en la Biblia el salmista utiliza la expresión escóndeme bajo la sombra de tus alas, no está diciendo que Dios tiene alas, porque la palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu. Pero ¿qué nos está diciendo con esto de aquí? Nos está diciendo que así como un polluelo está bajo la sombra, el cuidado de aquella águila, y eso tiene el control de todo, de igual manera Dios tiene el control de lo que pasa en nuestras vidas. Nos cuida, nos protege diligentemente a sus hijos. Cuando la Biblia dice y utiliza la expresión para entender todo esto que es el reino del Señor, y dice que Él es un anciano de días, por ejemplo en Daniel, no significa que Dios sea un decrépito con barba blanca y que no se pueda mover. A veces podemos tener esa idea de Dios. Pero lo que está diciendo es que Él ha vivido por siempre. Él es eterno. Él no tiene inicio y no tiene fin. Y asimismo, cuando la palabra de Dios utiliza que Él está sentado en su trono, no significa que cuando Dios está en su trono, está viendo todo y no se mueve. Sino lo que nos está diciendo es que Él es el rey. Él tiene el control. De Él le pertenece todo. De Él es el dominio. Entonces, cuando vemos que habla del reino de los cielos, a veces podemos llegar a pensar que habla de arpas, de nubes, de coro de ángeles. Pero Jesús lo que claramente está tratando de decirnos es que el reino de los cielos se refiere a que Dios gobierna y que de Él es toda la tierra.
Entonces, cuando utiliza la idea de trono, de reino, de dominio, debemos reconocer que Dios quiere establecer su imperio sobre la tierra. Y esto lo trata de Jesús explicarlo claramente a través del Padre Nuestro. El Padre Nuestro nos dice es: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Venga a nosotros, ¿qué cosa? Tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora, ¿qué está diciendo que esta palabra véngase tu reino, venga tu reino? Lo que Jesús nos está diciendo aquí es que Dios no está gobernando. Porque si Él es anciano de días, tiene un trono, y ha existido siempre y es todopoderoso, ¿su reino no está establecido? No está diciendo que Dios no está reinando, porque Él siempre ha reinado. No nos está diciendo que tenemos que orar para que ahí se manifieste el reino solamente, porque el reino se va a manifestar queramos o no queramos. Lo que nos está diciendo es: anhela el reino. Desea en tu corazón que venga su reino para nuestra vida. Que ese reino se establezca en nosotros. Y hay una pequeña palabra que hace una gran diferencia y cobra un valor completamente diferente. Es que no dice venga el reino del Señor. Dice venga tu reino. Y sobre eso queremos hablar el día de hoy, porque el reino del Señor puede ir muy en contra con nuestro reino o lo que nosotros queremos. Creo que esta es la parte más difícil de entender. Aunque es fácil decirlo, puede costar entenderlo y más aún ponerlo en práctica. Y no solo digo porque lo he visto, sino porque me ha costado. ¿Qué es esto de tu reino versus mi reino? Porque muchas veces repetimos venga tu reino, pero nuestro corazón está diciendo hágase tu voluntad, pero que sea esto. Señor, manifiéstate en este lugar y cambia esto de esta manera. Y ahí no está diciendo venga tu reino. Se está haciendo nuestra voluntad. Jesús no solo enseñó, sino que lo oró. En el huerto de Getsemaní nos dice la palabra de Dios que 3 veces Jesús oró de esta manera: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Nos dice que 3 veces volvió a orar lo mismo. Si Jesús mismo oró 3 veces que se haga la voluntad del Señor y no la nuestra, ¿cuánto más nosotros tenemos que orar de esa manera? ¿Está conmigo? Si a Jesús una y otra vez, porque sabía que la decisión iba a ser difícil y le estaba costando porque humanamente le iba a doler, y estaba orando: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Estamos orando de esa manera? ¿Estamos viviendo de esa manera? Señor, establece tu voluntad, haz tu voluntad sobre mi vida, sobre mi pensamiento, lo que quiero. Que sea lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Ahora, Jesús estaba recibiendo un no a su deseo. Te pregunto a ti, ¿cómo va el no en tu vida? ¿Hay alguien que te puede decir no y te quedes callado? ¿Hay alguien que te ha dicho no en estos días y estás como Yo lo he visto reflejado en mi vida en estos días, más que nada con niños pequeños, que es más fácil evidenciarlo, pero me está enseñando mucho a mí. Hay momentos que a mis hijos yo les doy una instrucción, pero inmediatamente comienzan a cuestionar, a refunfuñar. Y en ocasiones comienzan a decir, ¿pero por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y Ana... Y a veces dan ganas como que... Pero me pongo a pensar, ¿así mismo estoy siendo con Dios?
Primero, algo que estoy conversando con mis hijos es que es no y punto. Y la pregunta es, ¿hay alguien que te diga que no y tú no refunfuñes? Primero quiero que sepas que siempre va a haber alguien que te diga que no. Si no es un policía, es un juez, si no el Señor. Pero siempre va a haber una autoridad que va a poner un límite sobre tu vida. Y si no hay nadie que te diga que no, puede ser que tu corazón tenga un corazón rebelde. Y ten mucho cuidado. Ahora, puede ser que tú estés orando y diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Pero en el fondo lo que estás diciendo es, y orando de esa manera, Señor, yo sé que vas a hacer tu voluntad, pero no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Y yo sé que no te voy a hacer cambiar de opinión, pero hubiese sido mejor de esta manera. Y al final, no estamos confiando completamente en Dios. Porque te estamos diciendo, Señor, yo sé que tú ganas, tú siempre vas a ganar y yo voy a perder. O al revés. Puede tu corazón decirlo de esta manera. Hágase tu voluntad, porque yo sé lo que es mejor para mí. Y cámbiame donde no acepte tu voluntad. Qué difícil es hacer eso, pero no es imposible. Un ejemplo de ello es el rey David. El rey David entendió muy bien lo que era que el Señor gobierne su vida. Él entendía la realeza, porque él llegó al trono, pero entendía lo maravilloso que solo eso le pertenece al Señor. Por ejemplo, en Salmo 16, verso 2 lo dice de esta manera: tú eres mi dueño. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. Y él entendía de que Dios le pertenecía. Dios era dueño de él. Pero no solo era dueño de él, sino del control de todos sus anhelos, sus decisiones. Es más, cuando no lo hizo, le fue mal. Pero quiero contarle rápidamente algunas cosas. Aunque él era rey y sabía que Dios era el rey, no estaba aferrado al reino. Él estaba aferrado a Dios. ¿Está conmigo? David era rey. Él estaba en su trono. Había llegado a estar en el trono, pero sabía que aunque él era el rey, Dios era el rey de su vida. Y él no estaba aferrado al trono, él estaba aferrado a Dios. Y rápidamente, solo para contar, cuando él había sido ungido como rey, había derrotado al gigante. ¿Está conmigo? Y era el momento para posesionarse como rey. Había un loco que le estaba lanzando jabalina. Y él, en vez de aprender ese arte de devolver la jabalina, decidió descansar en Dios, quedarse callado. Y aunque tuvo la oportunidad de tomar el trono por su mano, porque varias veces tuvo la oportunidad, al rey en una cueva tuvo la oportunidad de quitarle la vida para él ser rey, él no lo hizo. A ver, si tú tuvieses la oportunidad de estar en ese cargo que estás anhelando, ¿qué harías para llegar a ese cargo? Él había sido profetizado para ser el rey de Israel. Y tenía la oportunidad frente a él. Y no lo hizo. Porque sabía que Dios lo iba a poner ahí. Al final, Dios le quitó la vida a Saúl. Y después de ello, Dios lo puso a él como rey. Y después pasó algo similar. Años después, ya al final de su reino, su hijo se estaba levantando. Era ese nuevo joven que estaba tratando de levantar, de conquistar el reino. Y él, como rey, pudo haberlo mandado a matar. Y me animo a que lea la historia. Cuando se levanta Absalón, David no lo tocó. Cuando Absalón trató de enfrentarlo a David,
pareciera coincidencia, pero murió de una forma tan fortuita que David no se aferró al trono. Seguro que él entendió y dijo: Dios me puso ahí, y si Dios quiere, Él me va a sacar. Al final, Dios lo mantuvo en el poder a David y lloró cuando se enteró de lo que pasó con su hijo. Para David, su objetivo no era llegar al poder en sus fuerzas, aunque tuvo muchas oportunidades, ni fue edificar su propio imperio, aunque su reino es reconocido en gran medida. Ese fue el error de la mayoría de los reyes y de los reyes de Israel. Y esto a Dios no le agradó. Me había comentado de Saúl. Saúl había sido rey y había hecho cosas maravillosas. Había unido al pueblo, estableció un reino. Pocos hombres han hecho eso. Formó un ejército de la nada. Y no solo eso, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Cuántos no quisieran hacer algo así? Y con todo eso, con la capacidad del Espíritu Santo por hacer cosas imposibles para Dios, un líder que Dios había escogido, pero se aferró más al trono del reino que a Dios. Y eso hizo que Dios lo desechara. O por ejemplo, Nabucodonosor, otro rey de otra nación. Daniel capítulo 4, verso 32, entendió que el Altísimo gobierna sobre su vida. Y Daniel le dice estas palabras: serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que le elija. Versículos más adelante. Cuando se cumplió el tiempo, dice: yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, lo alabé y adoré al Altísimo. Y dice: y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados a él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerle ni decirle: ¿por qué hace estas cosas? Cuando recobré la razón, también recuperé, ¿qué cosa dice? Mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como la cabeza de mi reino, con mayor honra que antes. ¿Sí se puede dar cuenta de esto de aquí? Lo que tuvo que pasar Nabucodonosor es para entender que Él es el que gobierna el reino de su vida. Y puede ser que las circunstancias que estamos viviendo pueda ser un reflejo de parte de Dios para que entendamos: yo gobierno sobre esto. Lo que tú haces puede ser bonito, pero no me estás dando la gloria a mí. Y no me estás dejando en el control. Ahora, ¿cómo lo hizo David? Pastor, entiendo, Steven, entiendo. Tengo que darle el control a Dios. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Al final del reinado de David, él, en 1 de Crónicas 29, del 11 al 14, él cita estas palabras. Me gustaría que, si usted tiene su Biblia, abra, subraye este texto. Por ahí analizaremos 3 cosas que hizo David de manera clara que podemos ver que lo podemos hacer también nosotros. Dice esto aquí: tuyo, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria y la victoria y la majestad. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo, oh Señor. Y este
es tu reino. Te adoramos como el que está sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo viene de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos. Según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe las fuerzas. Continúa diciendo, oh Dios nuestro, te adoramos, gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú nos diste primero. A través de texto podemos ver tres cosas que David lo hizo de manera recurrente en su reino. Y vamos a estar rápidamente viendo algunos salmos que podemos ver esto maravilloso. Y lo primero que podemos observar es que David anhelaba ver el reino de Dios en su vida. Venga tu reino, él lo había entendido muchos siglos antes, entendiendo, Señor, anhelo verte a ti, anhelo que tu reino se establezca en mi vida. Y lo había reflejado de muchas maneras. Es más, lo estaba declarando y lo está diciendo, este reino es tuyo, es para ti. Sentía tanta pasión por ver a Dios tomar el reino en esta tierra, el dominio sobre esta tierra. En Salmo 22, 28 lo dice, porque de Jehová es el reino y Él regirá a las naciones. La idea del trono de Dios establecido sobre cada pueblo del mundo lo desvelaba y anhelaba verlo reflejado. Declaraba una y otra vez la eternidad y la perpetuidad de su imperio por 1000 años. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Aún en el Salmo 27, versículo 3, dice que aun cuando sus enemigos lo acorralaron, cuando busca a Dios, cuando su reino está en peligro, su posibilidad de estar ahí, en vez de exigirle a Dios, Señor, tú me prometiste el reino, el palacio, la prosperidad, ¿qué está pasando? En vez de exigirle de esa manera, cuando estaba siendo acorralado y su vida está en peligro, el verso 4 nos dice, lo único que anhelo es estar en tu casa, Señor. A ver. David tenía el anhelo de llegar al poder. Y aunque sus enemigos lo estaban acorralando, en vez de decirle, Señor, tú me prometiste esto. Yo quiero el poder porque tú me lo prometiste. Es más, yo no lo busqué, tú me buscaste. En vez de ir delante de Dios y decirle, Señor, esto que está pasando, aun cuando está acorralado, le dice, lo único que anhelo es estar en tu casa, porque sé que en tu casa tú estás al control. Él entendía que el reino no solo se lo dice de boca, sino que se lo vive de corazón. Y esta es la segunda característica que podemos ver. Es que él vivía para que otros entiendan lo maravilloso que es este reino. El pasaje que leímos de Primera de Crónica, públicamente lo estaba haciendo. Lo estaba declarando, ¿quién somos nosotros para poder darte algo? Si ya tú nos has dado todo. Si algo te estoy dando, alguna ofrenda te doy, algún acto puedo hacer, es porque tú ya me diste antes. Públicamente lo adoró y buscó a Dios. No fue algo a solas, bueno, aquí voy a orar delante de Dios y que nadie se dé cuenta. Él no tenía reparo para que lo vean. Él creía claramente que si estaba ahí es porque tenía que guiar a otros espiritualmente. David no solo era un líder político, sino también un líder espiritual. Y animaba a su pueblo a seguir a Dios y a obedecer sus mandatos. Él estando en el poder, anhelando que venga a su reino,
hizo dos cosas de tal manera que a mí me encanta y para mí me sorprende y no sé si yo lo pudiese hacer, pero al verlo reflejado trato también ponerlo en práctica. Pero una de las cosas que hizo fue que estableció lo que se llama el tabernáculo de David. En diferentes pasajes habla de que era algo que Dios había visto y anhelaba. Y era un tabernáculo, era una carpa. Y Dios promete levantar esa carpa. ¿Qué era esa carpa? Era una carpa de oración continua, donde buscaban a Dios. Él levantó esa carpa de oración para que constantemente, 24/7, busquen a Dios. Y puso cantores, puso personas para que cuidaran y velaran. Él siendo el rey, primero anheló que hay una oración constante delante de Dios. Porque él sabía que su vida también tenía que reflejar esa adoración. Y lo segundo que establece y dice, ¿cómo es posible que yo pueda tener un lugar estable y tenga un lugar majestuoso y el Señor sigue en carpa? No puede ser así. Y le consulta con el profeta. Permite que pueda poner y construir una casa al Señor. Y el Señor le dice, interesantemente, no. Primero, me encanta lo que estás, estoy parafraseando, pero le está diciendo, me encanta lo que estás haciendo. Pero no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Pero por este anhelo que está en tu corazón, tu reino va a perdurar por siempre. ¿Por qué? Porque David no estaba pensando en él solamente, estaba pensando en el Señor. Y el Señor no necesita un templo, una estructura. Pero estaba diciendo, ¿cómo es posible que yo estando bien tenga todo esto y el Señor esté en una carpa? Permíteme hacer algo maravilloso. Y ese anhelo lo reflejó y lo vivió aún como autoridad. Y no solo eso, sino que predicó en todo tiempo para que otros puedan entender. Por ejemplo, en el Salmo 2, verso 10, y dice, ahora, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos, ustedes gobernadores de la tierra, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. David fue un rey en lo natural que comprendía la grandeza del reino espiritual y se lo decía a todos. Y quería que todos los reyes entiendan que el rey de reyes tenía que ser su rey. Él estaba cautivado por lo que ocurría en el cielo. Él pudo conectar el lugar donde Dios lo había puesto para que podamos entender esa maravillosa idea del reino del Señor. Si tú puedes conectar lo que tú estás haciendo, el lugar donde estás, con que se establezca el reino de Dios, desatarás algo maravilloso en tu vida y en tu entorno. Su objetivo no era edificar su reino, sino que él anhelaba el reino de Dios. Y nosotros podemos anhelarlo de la misma manera. Este trono representa el reino y Dios quiere reinar sobre nuestras vidas. Ahora, no sé si usted lo sabe, pero el lugar favorito para Dios habitar es su corazón. ¿Usted lo sabe? Él anhela Dios habitar en su corazón. Pero Dios no quiere solo un cuarto de su corazón. Esa casa favorita donde Dios desea habitar, Él quiere ir constantemente. Pero Él no quiere ir solo a un cuarto, a un rincón de su casa. Dios quiere las llaves de su casa. Él quiere tomar el control y el dominio sobre su vida. Porque a veces lo que ocurrimos es decir, Señor, tú eres el Rey de Reyes. Siéntate en el trono de mi vida. Gobierna mi vida. Pero ¿quién sigue sentado ahí? A veces decimos, Señor, siéntate. Ven, siéntate. Pero quien sigue sentado ahí es uno. Tenemos que decirle, Señor, siéntate.
y toma el control. Dios quiere ser el dueño de tu vida. Dios quiere ser el dueño de tu negocio. Porque puede ser que humanamente estás tomando buenas decisiones, aún con la crisis que estamos viviendo. Pero recuerda, Dios no quiere estar solo en la pared de ese negocio en un versículo. Dios quiere que sepa que el dueño de ese negocio es Dios. Y Él está controlando ese negocio. Dios quiere ser el dueño de tu casa. Y puede que estés pasando problemas familiares o con tu pareja. Y más preocupado está que ese familiar regrese a estar contigo. Que es bueno, pero tu corazón tiene que estar anhelando que esa persona esté en los brazos del Señor. Porque si está en los brazos del Señor, va a estar bien su vida. Que no se haga tu voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios sobre su vida. Él quiere reinar sobre tus planes. Él quiere reinar sobre tus pensamientos, sobre tu cuerpo, sobre todo lo que tienes. Y lo maravilloso de todo esto de aquí es que Él quiere sentarse en el trono de tu vida. Y en eso Dios quiere que nos recordemos que nos ha sentado en lugares especiales, que somos reyes y sacerdotes para Él y que vivamos de esa manera. Es por eso que de mucho tiempo después Pablo lo escribe de esta manera: les rogamos. Es decir, mira, estoy suplicando que lo entiendas. Los alentamos. Estoy animándote para que lo vivas de esta manera. Y les aconsejamos, todo lo que te digo es para esto, para que lleves una vida que Dios considere digna. Pues Él te está llamando para que vengas a ser parte de su reino y su gloria. Lleva una vida digna. Si podemos levantar nuestra cabeza es porque estamos mirando al Señor. Y todo lo que estás haciendo y viviendo es para recordar que Él te ha puesto ahí. Y mientras a Él le plazca, Él va a tomar el control. Y Él te va a poner donde Dios quiera ponerte. Somos llamados a reinar y ese llamado no comienza cuando Cristo venga. Empieza hoy. La palabra de Dios nos declara que hoy somos reyes y embajadores del reino. Y tenemos que gobernar primeramente sobre nuestra vida, sobre nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestro lugar de trabajo donde nos encontramos. Y debemos demostrar los atributos del reino en todo lugar que vayamos y extender su dominio. Tienes un llamado a un lugar celestial para darle la gloria a Dios.